Imagina esto. Un hombre al que llaman presidente de Chile agoniza en una cama de hospital, conectado a tubos, mientras afuera del recinto su rival político ya se mueve para ocupar su lugar. La prensa habla de poder, de crisis, de guerra mundial. Nadie recuerda que ese mismo hombre, Juan Antonio Ríos, empezó su vida descalzo, caminando por el barro de un pueblo perdido al sur, con el tiempo siempre en su contra. Entre ese niño empapado por la lluvia y el gobernante que no alcanzará a terminar su mandato, hay una carrera desesperada, una cuenta regresiva que él mismo se impuso, y un competidor que tratará de llegar antes que él a la cima. La historia comienza una noche fría, el 10 de noviembre de 1888, en Cañete, al sur de Chile. No hay electricidad, no hay calles pavimentadas, no hay edificios imponentes. Hay una casa de madera que cruje con el viento, un techo que gotea, una vela encendida en una mesa áspera. Afuera el silencio lo cortan los cascos de caballos y el murmullo distante de la lluvia sobre los tejados de tejuela. Cañete es un pueblo de frontera. Más allá, la tierra mapuche, la violencia reciente de la pacificación de la Araucanía, los recuerdos de fusiles, humaredas y gritos que todavía resuenan en la memoria de los viejos. En esa casa de madera una mujer, Lucinda Morales, suda y grita. A su lado un hombre de manos ásperas, seguramente Anselmo Ríos, la mira con miedo y esperanza a la vez. No hay médicos famosos ni comadronas ilustradas. Hay una vecina que sabe más por experiencia que por ciencia. Minutos después un llanto rompe la noche. Es un llanto frágil pero insistente, casi desafiante. Así llega al mundo Juan Antonio Ríos, tercero de varios hermanos, sin saber que la misma tierra humilde que lo ve nacer se convertirá en el primer obstáculo de una vida marcada por la urgencia, la competencia y la ambición. De niño, Juan Antonio conoce primero el trabajo antes que los juguetes. Su mundo no son los salones ni las bibliotecas, son los corrales, los campos embarrados, los mercados ruidosos. Se levanta cuando el sol apenas insinúa una línea de luz sobre los cerros y ayuda a su padre con lo que haya. Cuidar animales, cargar sacos, hacer recados. En invierno el frío le entumece los dedos. En verano el polvo se le pega al sudor como una segunda piel. Pero hay algo que rompe esa rutina áspera. La escuela. Una sala sencilla, bancos de madera, una pizarra gastada. Para muchos de sus vecinos leer es un lujo. Para él se transforma en una ventana. Cada vez que llega un periódico viejo a Cañete, Juan Antonio lo devora. No importa si está manchado, roto o incompleto. Aprende nombres que parecerían muy lejanos a un niño de pueblo. Congreso, La Moneda, Partido Radical. Escucha a los mayores hablar de la Guerra del Pacífico, de la vergüenza y el orgullo, de la pobreza que no se fue aunque Chile ganara territorios. Y escucha sobre todo la sensación de injusticia. Ve campesinos que trabajan de sol a sol por casi nada, soldados mutilados que regresan para terminar mendigando, familias mapuche, desplazadas de sus tierras ancestrales. Esos rostros, sucios, cansados, muchas veces borrados de la historia oficial, se le quedan grabados como una herida abierta. Una tarde, cuando tiene apenas unos 12 o 13 años, presencia algo que no olvidará. Un peón, borracho y exhausto, es echado de una hacienda a patadas por el capataz. La explicación es simple y brutal. No sirve. Hay otros que harán su trabajo. Nadie lo defiende. Nadie dice nada. El hombro del hombre golpea el suelo con un ruido seco. Juan Antonio siente una mezcla de rabia y miedo. Entiende, sin palabras, que en ese lugar el que no tiene poder no tiene voz, y en algún rincón de su mente de adolescente se enciende una idea peligrosa. Si no tiene voz, tendrá que conseguirla. Si no tiene poder, tendrá que ir a buscarlo donde esté, aunque eso lo saque de su mundo conocido. El tiempo, para él, empieza a sentirse como un enemigo silencioso. Ve a su padre encorvarse antes de tiempo, envejecer demasiado rápido. Ve a su madre toser por las noches, tratando de no despertar a los niños. El dinero nunca alcanza. El futuro se ve corto, estrecho, como un pasillo sin luz. Juan Antonio se dice que no quiere repetir esa historia, que no va a aceptar que su vida esté escrita de antemano en un pedazo de tierra pobre. Alguna noche, quizá mirando el cielo oscuro sobre Cañete, se promete algo. Antes de cumplir los 30 años, tiene que salir de esa condición, estudiar, hacerse un nombre. Es su propio límite, su primer reloj interno. Si no lo logra a tiempo, será tragado por el mismo destino que ha visto en tantos otros. La oportunidad, si es que se puede llamar así, llega disfrazada de despedida. Para seguir estudiando tiene que irse del pueblo.
Concepción llama como una ciudad lejana y casi mítica, con liceos, profesores, libros, posibilidades. El viaje en tren es una mezcla de horror y fascinación. Observa por la ventana los campos que se alejan, los ríos fríos, las estaciones pequeñas donde el tiempo parece detenido. Atrás deja la casa precaria, los abrazos de sus padres, las lágrimas silenciosas de su madre que teme no volver a verlo de niño. Adelante. Lo espera una ciudad que no conoce su nombre, que no se detendrá por él, que no tiene compasión por los que llegan sin dinero. En el liceo, Juan Antonio descubre otro mundo y otro tipo de pobreza, la del respeto. Hay compañeros que se burlan de su acento sureño, de su ropa gastada, de sus zapatos remendados, huelen en él el origen humilde, y algunos lo desprecian por eso. Pero también hay profesores que notan algo distinto. En las clases de historia y de castellano, Juan Antonio escucha con una concentración feroz. Cuando le dan la palabra, sorprende con respuestas elaboradas, con una memoria casi obsesiva de fechas y nombres, pero lo que más llama la atención es su forma de hablar. Aunque le falta pulir el lenguaje, tiene una intuición natural para construir frases, para ordenar ideas, para encender a los demás. No tarda en buscar los espacios donde esa voz pueda crecer. Se une a círculos de debate, a tertulias estudiantiles donde se discute de política, de laicismo, de la influencia de la Iglesia, de los abusos de los grandes terratenientes. Allí escucha por primera vez, en voz alta y con cierta devoción, el nombre de un grupo que ya conocía de los periódicos, el Partido Radical. Le hablan de libertad de conciencia, de educación laica, de modernización, de un Chile más justo para las clases medias y populares. Para el joven que viene de un pueblo olvidado, esas ideas no son teoría, son una promesa de que su rabia y su hambre de transformación pueden tener un cauce, pero nada de eso borra el hecho de que sigue siendo pobre. Mientras algunos compañeros se pueden dedicar solo a estudiar, él trabaja, turnos en oficinas, encargos menores en comercios, lo que sea. En las noches, cuando otros duermen, él repasa apuntes a la luz débil de una vela o de una lámpara de petróleo. El cansancio se le marca en la cara, bajo los ojos. El reloj que se impuso de niño sigue corriendo. Los 30 años se acercan. No puede fallarse. No puede fallarles a sus padres. Y sin embargo, la vida parece empeñada en recordarle que no controla nada. En una de esas noches de invierno, el cuerpo le pasa la cuenta. Una fiebre fuerte lo tumba. La tos es seca, dolorosa, cada inspiración parece un cuchillo. No hay clínicas elegantes. Hay una pieza húmeda, una frazada delgada, remedios caseros. Por un momento, Juan Antonio siente de cerca algo que nunca había mirado de frente, la posibilidad real de no llegar siquiera a la meta que se prometió, morir joven, anónimo, habiendo luchado contra la corriente para terminar en el mismo lugar donde empezaron sus padres. Es un pensamiento que lo aterra. Cuando la fiebre baja y la tos cede, no solo se siente aliviado, se siente en deuda, como si el tiempo que le queda fuera prestado, y tuviera que exprimir cada día al máximo. Superado ese primer gran susto, decide redoblar su apuesta. Si va a estudiar, que sea algo que le permita influir, elige el derecho. No porque sueñe con defender empresas ricas, sino porque entiende que las leyes son el idioma del poder. Si no lo domina, será siempre un invitado incómodo, un intruso, sea en Concepción o en Santiago, según lo permitan las circunstancias y los recursos. Sus días se convierten en una sucesión de clases, lecturas y discusiones. En los recreos, en las sobremesas universitarias, el tema inevitable es la política. Chile se agita, los gobiernos se suceden, el fantasma del caudillismo y el peso de los viejos partidos conservadores siguen presentes. Es allí donde la palabra radical deja de ser un concepto y se transforma en un camino concreto. Juan Antonio se acerca a los círculos radicales universitarios, escucha sus proclamas, lee sus manifiestos. El partido no es perfecto, tiene sus propias contradicciones, sus propios caudillos en miniatura, pero ofrece algo que él valora: la posibilidad de que hombres como él, de origen modesto, lleguen a ocupar espacios de poder. En una asamblea, mientras un orador apasionado habla de reforma educacional y de Estado laico, Juan Antonio siente una certeza que lo sacude. Él no solo quiere entender la política, quiere hacerla. No solo quiere aplaudir discursos, quiere pronunciarlos. No solo quiere escuchar nombres de líderes, quiere ser uno de ellos. Y en ese universo turbulento aparece, casi como una sombra adelantada de su futuro, la figura de un hombre que será decisivo en su vida. Un profesor, abogado, intelectual,
que también milita en el Partido Radical y que empieza a ganar prestigio en los círculos políticos. Su nombre es Pedro Aguirre Cerda. Para el joven Juan Antonio, al principio es una referencia lejana, el orador respetado, el radical que parece predestinado a grandes cosas, pero basta verlo hablar una vez en un acto público, describiendo con claridad y fuego la necesidad de educación para el pueblo, para que algo se mueva en él. Admira su talento, y al mismo tiempo siente un pinchazo incómodo. Ese es el tipo de liderazgo al que él también aspira. No lo sabe todavía, pero ha encontrado a su futuro rival. Lo curioso es que la rivalidad al principio no se nota hacia afuera. En las primeras reuniones generales del partido, si se cruzan, lo hacen como correligionarios más. Un saludo cordial, quizá un apretón de manos rápido, alguna frase de cortesía, pero en el interior de Juan Antonio el encuentro deja una marca. Se mide a sí mismo contra esa figura que parece tenerlo todo: educación, prestigio, contactos, y el reloj vuelve a sonar con más fuerza. Si quiere llegar, tiene que llegar rápido. No puede dormirse mientras otros ya corren metros adelante. La política chilena no perdona a los que llegan tarde. Mientras tanto, su nombre comienza a circular tímidamente en los ambientes radicales locales, no como una estrella todavía, sino como un joven obstinado, trabajólico, de carácter firme. En convenciones menores, en comités de base, en reuniones llenas de humo y olor a café recalentado, se le ve tomando notas, proponiendo acuerdos, buscando fórmulas para conciliar a bandos internos. Esa capacidad de negociar, de moverse entre posiciones enfrentadas, le dará más adelante fama de hábil componedor, pero en esos años iniciales es simplemente su forma de abrirse camino. Donde otros gritan, él escucha; donde otros imponen, él suma. El costo personal es alto, hay días en que apenas duerme. Entre estudios, trabajos para subsistir y militancia política, su vida se vuelve una carrera sin tregua. Sus amigos le dicen que se está consumiendo, que parece llevar una década de vida encima de su edad real. Él responde con una sonrisa cansada, pero por dentro sabe que hay algo de verdad. Sin embargo, no puede hacer otra cosa. Su tiempo se ha vuelto su enemigo y su motor a la vez. Cada elección interna, cada cargo menor en el partido, cada discurso pronunciado en un salón modesto, es un paso más en una escalera que todavía parece infinita. Un día la política deja de ser solo una pasión de pasillo y se convierte en una opción concreta de vida. Líderes radicales de la zona del sur, Arauco, Malleco, Cautín, lo miran como un posible candidato a un cargo local, una primera prueba en el escenario público. Podría ser concejal, podría aspirar a una diputación futura. Lo tantean. Le dicen que su origen sureño lo hace creíble ante la gente, que su historia de esfuerzo lo vuelve cercano, que su capacidad de negociación puede ser útil en un Congreso acostumbrado a las intrigas. Es la primera vez que alguien sugiere en voz alta que él podría representar oficialmente a otros. La decisión no es sencilla. Significa exponerse, dejar atrás la relativa seguridad de un futuro como abogado dedicado en silencio a los asuntos privados. Significa arriesgarse a fracasar en público. Significa sobre todo acelerar aún más un reloj que ya va rápido. Pero hay otra presión que no aparece en los afiches ni en los discursos. Su familia. Sus padres envejecen. Las cartas que llegan del sur traen noticias de enfermedades, de malas cosechas, de deudas. Juan Antonio sabe que solo un salto grande, un cambio real en su posición social, podría darles algo de tranquilidad. El tiempo no corre solo para él, corre también para ellos. En una de esas noches en que se queda solo después de una reunión partidaria, en una pieza modesta, con la lámpara lanzando sombras largas sobre la pared, Juan Antonio toma su decisión. No será un espectador más de la historia chilena, no aceptará el papel de simple abogado de provincia, entrará de lleno en la política, con todo lo que eso implica. Juega su suerte, su salud, su futuro, contra una apuesta gigantesca. Llegar a los círculos donde se toman las decisiones que marcan el destino de miles. Sabe que otros ya están ahí, que hay hombres como Pedro Aguirre Cerda con ventaja en la carrera. Pero también sabe algo sobre sí mismo. No está dispuesto a dejar que otro ocupe el lugar que él siente que puede conquistar. Cuando, poco tiempo después, se presenta ante una asamblea más grande del Partido Radical, en una ciudad más importante, siente por primera vez el peso real del escenario. Las luces son pocas, pero suficientes para mostrar las caras atentas, y también las escépticas, del público. En la primera fila, algunos dirigentes consagrados conversan en voz baja. Entre ellos, Juan Antonio distingue otra vez
El perfil conocido de su futuro competidor respira hondo. Cuando lo llaman a hablar, se levanta. Esa caminata breve hacia el podio es, en realidad, un salto entre mundos, del hijo de campesinos de Cañete al joven político que empieza a jugar en una liga donde el tiempo y los rivales se convierten en fuerzas tan reales como la madera bajo sus pies. Lo que diga en esos minutos no solo definirá cómo lo miran los presentes, será la primera señal todavía tenue de un destino que lo llevará tan alto como peligroso, al centro mismo del poder chileno, allí, con un cuerpo que ya ha conocido el límite, con un reloj interior que no se detiene y con un competidor que no está dispuesto a ceder, comenzará de verdad la carrera contra el tiempo de Juan Antonio Ríos. Imagina esta escena. Santiago, 4 de septiembre de 1942. Una multitud apretada frente a la moneda grita un nombre. Ríos. Ríos, Ríos. Banderas agitadas, papel picado, abrazos, lágrimas. En los balcones, los que siempre mandaron miran con ceño fruncido, y en alguna casa en silencio una viuda escucha la misma noticia con un nudo en la garganta. El sucesor de su marido acaba de ser elegido presidente. Ese sucesor no es un aristócrata de apellido ilustre, es el hijo de campesinos pobres de Cañete, el muchacho que estudiaba a la luz de una vela. Se llama Juan Antonio Ríos. Lo que nadie en esa multitud sabe es que, para llegar ahí, tuvo que derrotar no solo a sus enemigos tradicionales, sino también a la sombra del hombre que alguna vez admiró y al que quiso reemplazar demasiado pronto, Pedro Aguirre Cerda. Años antes de esa escena, la voz de Juan Antonio, nerviosa pero firme, resuena en su primer gran discurso radical. Habla de escuelas sin pupitres, de campesinos sin tierra, de niños sin zapatos. No tiene la elocuencia pulida de los grandes tribunos, pero tiene algo más peligroso, una rabia contenida que se nota apenas en el tono, en la forma en que aprieta los puños. Cuando termina, el aplauso no es unánime, pero sí intenso. Algunos dirigentes se miran entre sí. Este muchacho tiene futuro. En un rincón del salón, cruzado de brazos, Pedro Aguirre Cerda lo observa con atención. No dice nada, apenas asiente. Es un gesto mínimo, pero para Juan Antonio es una mezcla de reconocimiento y desafío. Acaba de subirse a una pista donde el tiempo se mide en elecciones, y cada elección tiene fecha, hora, minuto. Pronto esa intuición se vuelve realidad. El Partido Radical necesita candidatos para el Congreso. En el sur, los distritos de Arauco, Malleco y Cautín buscan un representante que no sea un hacendado más, alguien que pueda hablar con la misma naturalidad en un comedor elegante y en una cocina de barro. El nombre de Juan Antonio aparece en las conversaciones, primero como posibilidad remota, luego como opción seria. Él duda. Sabe que si se lanza será una campaña brutal, cara, desgastante, pero también entiende que la política no perdona a los que se quedan preparándose eternamente. La ventana está abierta ahora. Nadie le garantiza que siga abierta mañana. La campaña por la diputación se convierte en el primer campo de batalla real de su vida política. Lo ves subiendo y bajando de carros de caballos, empolvado en caminos de ripio, comiendo apurado en fondas de pueblo, habla en plazas donde el viento se lleva la mitad de las palabras, en salones municipales donde el techo deja pasar la lluvia. Sus adversarios no son solo los candidatos de los otros partidos, sino la desconfianza de la propia gente. ¿Otro político más que promete y se olvida? Para combatir eso, Juan Antonio recurre a lo único que conoce bien, el trabajo obsesivo. Se aprende nombres de dirigentes locales, memoriza problemas específicos de cada comunidad, repite hasta el cansancio que viene del mismo barro que ellos. Sus rivales se burlan. Un conservador de voz engolada lo llama abogadito de provincias en un mitin. Otro sugiere, con malicia, que el Partido Radical se ha quedado sin figuras serias. Juan Antonio no responde con insultos, responde con números. Sabe que la elección tiene un día exacto, que los votos se cuentan uno por uno, que cada promesa incumplida de sus opositores es una oportunidad. Esa mentalidad casi contable del tiempo, cada semana un pueblo, cada día una reunión, cada noche una carta enviada, empieza a darle resultado. Cuando llegan los comicios, el hombre al que muchos miraban como demasiado joven aparece en la papeleta y sale elegido. Es 1915. A sus 27 años, Juan Antonio entra a la Cámara de Diputados. No llegó a los 30 para salir de la pobreza, pero está peligrosamente cerca de cumplir su promesa. El Congreso no se parece en nada a las salas del liceo donde debatía de adolescente. Aquí el humo del cigarro se mezcla con el olor a cuero viejo de los sillones, los murmullos de los pasillos,
las risas cínicas de quienes llevan décadas moviendo hilos. Algunos lo miran con condescendencia. Otro radicalito sureño ya se le pasará la fiebre reformista, pero se equivocan. Juan Antonio se sienta, escucha, toma notas, se queda hasta tarde revisando proyectos de ley que otros firman sin leer. Pregunta, corrige, discute. Pronto los periodistas políticos empiezan a mencionarlo como uno de los diputados más trabajólicos de su bancada. No es el más brillante en el hemiciclo, pero sí uno de los más persistentes. La rivalidad con Pedro Aguirre Cerda, hasta entonces silenciosa, empieza a definirse. Pedro, mayor, con una carrera académica sólida, se mueve como pez en el agua en los círculos intelectuales. Es el radical culto, el maestro, el ideólogo. Juan Antonio es el operador, el hombre de los territorios, el que conoce los comités de base por nombre y apellido. Se necesitan, pero también se incomodan. En reuniones de partido, cuando se discute una reforma educativa o una posición frente a la Iglesia, los dos terminan muchas veces enfrentados en matices, tonos, prioridades. A primera vista son discusiones ideológicas, pero por debajo late otra cosa. Ambos saben que en algún momento el Partido Radical tendrá que elegir un líder, un rostro para la gran batalla que se aproxima por el control del país. El país, mientras tanto, no espera. Los años pasan rápido. Gobiernos se suceden, crisis económicas golpean a las clases medias que el radicalismo dice representar, huelgas, protestas, represión. En las calles se escucha cada vez con más fuerza una palabra que inquieta a las élites: cambio. En ese contexto, Juan Antonio sube peldaño a peldaño, es reelegido diputado, gana peso en las comisiones, participa en negociaciones decisivas. Su personalidad, que tantos veían como hermética, se revela como una ventaja. Habla poco, pero cuando lo hace suele tener un plan. Algunos comienzan a llamarlo el componedor, el hombre capaz de sacar acuerdos imposibles de salas cargadas de desconfianza, pero el reloj no se detiene. Ahora no es solo su reloj interno, sino el de la historia. La década de 1930 llega con la sombra del fascismo y del nazismo avanzando en Europa, con la crisis del 29 todavía fresca. En Chile los militares intervienen, los gobiernos se tambalean, la democracia parece más frágil que nunca. La gente busca orden, pero también justicia. En medio de esa turbulencia, el Partido Radical ve una posibilidad: encabezar una alianza más amplia, sumar a socialistas, comunistas, demócratas. El nombre de esa alianza será Frente Popular. Y la pregunta inevitable es, ¿quién la liderará? Ahí la tensión entre Juan Antonio Ríos y Pedro Aguirre Cerda deja de ser un rumor y se convierte en una disputa abierta, aunque cuidada. Ambos saben que se juegan algo más que un título de candidato presidencial. Se juegan quién pondrá su firma en la historia cuando se recuerde ese momento crítico. Aguirre Cerda, el maestro, tiene el respaldo de buena parte de la intelectualidad radical y de sectores de izquierda que desconfían de la faceta negociadora de Ríos. A Juan Antonio lo apoyan sobre todo los radicales de provincias, los que lo han visto trabajar durante años en silencio, los que creen que para enfrentarse a la derecha se necesita un hombre que conozca el barro de las campañas y no solo las cátedras universitarias. Las reuniones internas para definir la candidatura son auténticas batallas de nervios. Imagina salones abarrotados, humo, papeles, gritos, discursos que se extienden por horas, dirigentes que van y vienen, negociando votos como si repartieran cartas marcadas. En un rincón, Juan Antonio hace cálculos. Sabe cuántos delegados le prometieron apoyo, cuántos están indecisos, cuántos pueden cambiar de opinión en el último minuto. A veces parece que tiene la mayoría, otras que la pierde. En esos días casi no duerme. Siente con una claridad dolorosa que el tiempo se le escapa entre los dedos. Si no logra ser candidato ahora, ¿cuándo? El desenlace es un golpe seco. En la convención decisiva, con las manos en alto y el murmullo contenido de cientos de militantes, se cuentan los votos. El nombre que se repite, que se confirma, que se aplaude, no es el de Juan Antonio, es el de Pedro Aguirre Cerda, el profesor, el viejo rival admirado. Juan Antonio está ahí, lo escucha, lo ve subir al escenario, levantar los brazos. El aplauso es ensordecedor. Por dentro, el derrotado siente una mezcla de rabia, humillación y vacío. Para él no se trata solo de una votación perdida. Es la sensación de que el reloj ha marcado una hora y él llegó tarde por unos minutos. Y sin embargo, en ese momento exacto aparece uno de los giros más inesperados de su vida. En lugar de romper con el partido, en lugar de retirarse a lamerse las heridas, Juan Antonio toma una decisión que pocos esperaban.
Apoya públicamente la candidatura de Aguirre Cerda. Lo hace sin entusiasmo exagerado, sin discursos grandilocuentes, pero con claridad. Entiende algo que solo los políticos que piensan más allá de su ego pueden ver. Si el Frente Popular fracasa ahora, quizás no haya otra oportunidad para que una alianza de centroizquierda llegue al poder. Y si Aguirre Cerda se derrumba antes de tiempo, Ríos podría terminar hundiéndose con él. Su rival por primera vez se transforma también en su apuesta. La campaña de 1938 es dura, dramática, con un país dividido entre quienes temen una amenaza roja y quienes están hartos de la oligarquía. El conservador Gustavo Ross representa la continuidad del orden tradicional. El Frente Popular, con Aguirre Cerda a la cabeza, promete pan, techo y abrigo. Entre bastidores, Juan Antonio trabaja, organiza, coordina, negocia. No es el protagonista de los afiches, pero sí uno de los cerebros de la maquinaria radical. En algún mitin en el sur vuelve a mirar de lejos al candidato rodeado de banderas y se pregunta, sin decirlo, ¿cuánto tiempo más podrá ser el segundo? El resultado de esa elección se decide por un margen estrecho. Aguirre Cerda gana. La derecha se indigna, habla de fraude, prepara conspiraciones, pero los hechos son claros. Por primera vez el Frente Popular llega a La Moneda. La noche en que Pedro entra al Palacio Presidencial, Juan Antonio lo acompaña como parte de la delegación radical. Mientras atraviesa los salones iluminados, recuerda la casa de madera que goteaba en Cañete. La distancia entre esos dos techos parece infinita, y sin embargo lo que más siente en ese instante no es orgullo, sino urgencia. Sabe que, con cada día del gobierno de Aguirre, el reloj irá marcando no solo el tiempo de ese mandato, sino también el de su propia oportunidad. El nuevo presidente, consciente del peso del Congreso y de las intrigas, necesita operadores hábiles, y ahí aparece de nuevo Juan Antonio. Ocupa cargos importantes, ministerios, embajadas, presidencias de partido. Su papel más decisivo será como dirigente radical clave, como articulador de la relación entre La Moneda y la base. Cuando en 1939 un terremoto devastador sacude la zona de Chillán, dejando miles de muertos y ciudades en ruinas, el gobierno se ve enfrentado a una prueba brutal. La tierra se abre, casas colapsan, familias enteras quedan enterradas bajo cascotes. Las imágenes son dantescas. Cuerpos entre el polvo, iglesias partidos en dos, calles convertidas en grietas. Mientras el país entero se estremece, el Frente Popular tiene que demostrar de qué está hecho. En esas horas de tragedia, la figura del presidente Aguirre Cerda se agiganta como líder compasivo, pero necesita manos que ejecuten. Juan Antonio se mueve entre ministerios, comités, oficinas improvisadas, coordina envíos de ayuda, presiona por recursos, discute hasta la exasperación con burócratas que se mueven lento. Él mismo viaja al sur, recorriendo pueblos destruidos, respirando el olor agrio de la muerte y el polvo. Allí, entre ruinas, escucha a campesinos que lo miran directamente a los ojos y le preguntan ¿cuánto se demorará el gobierno en cumplir lo prometido? Otra vez, el tiempo como presión insoportable. Cada día de atraso no es una cifra, es una familia viviendo a la intemperie. La relación con Aguirre Cerda, entre tanto, se vuelve más compleja. Trabajan juntos, pero la sombra de la antigua rivalidad nunca desaparece del todo. Hay decisiones en las que se alinean sin problema, otras en las que discuten con dureza. Algunos en el partido alimentan el conflicto, susurrando al oído de Juan Antonio que él habría sido un presidente más firme, menos vacilante. Otros dicen a Pedro que su correligionario piensa demasiado en su propia imagen. La política, como siempre, aprovecha cada grieta, pero hay algo más fuerte que esas intrigas: la realidad. La Segunda Guerra Mundial estalla en 1939, y aunque Chile está lejos de los campos de batalla europeos, las consecuencias económicas, comerciales y diplomáticas llegan igual. De pronto el tiempo del gobierno se acelera, hay que decidir si romper o no relaciones con las potencias del eje, cómo manejar las presiones de Estados Unidos, qué hacer con la inflación, con los salarios, con el descontento social. Juan Antonio se convierte en una de las voces pragmáticas del radicalismo. Advierte sobre los riesgos de ir demasiado rápido o demasiado lento, pide cautela, pero también medidas concretas para los trabajadores. Vive, como siempre, midiendo cada mes como si fuera un tramo de carrera. Ve que el mandato de Aguirre Cerda tiene un final fijo, una fecha marcada en el calendario, y calcula mentalmente cuántos años le quedarán a él para intentar su propia apuesta a La Moneda.
Y entonces, cuando nadie lo espera, la historia pega un vuelco brutal. En 1941, la salud de Pedro Aguirre Cerda se deteriora. Tos persistente, fatiga, diagnósticos cada vez más sombríos, cáncer. El presidente que prometió pan, techo y abrigo está consumiéndose en cama, mientras su gobierno, su partido, su Frente Popular dependen de decisiones que ya no puede tomar con la misma energía. En los pasillos del poder se habla en voz baja de su sucesión, y en esas conversaciones inevitablemente aparece un nombre que nunca dejó de estar presente: Juan Antonio Ríos. Para él el conflicto es casi moral. Ese hombre enfermo en La Moneda fue su rival, sí, pero también su compañero de ruta. Aprovecharse abiertamente de la situación sería una traición, renunciar a toda aspiración, una negación de la ruta que lo trajo hasta ahí. De nuevo el tiempo se cruza con la ética. La enfermedad de Aguirre no solo abre un vacío de poder, sino también un contador implacable. Nadie sabe cuánto vivirá, pero todos entienden que no será mucho. Ríos empieza a moverse con sigilo. No hace campaña abierta, pero refuerza lazos con dirigentes, escucha, acepta reuniones, construye apoyos. Es como si caminara sobre una cuerda floja dentro de un reloj de arena. Cada grano que cae lo obliga a avanzar, sin caerse. Cuando finalmente se anuncia la muerte de Pedro Aguirre Cerda, el país entero entra en duelo. Hay funerales de Estado, discursos emotivos, editoriales que hablan del maestro de la juventud y del presidente que no alcanzó a completar su proyecto. Entre la multitud que acompaña el cortejo fúnebre va también Juan Antonio, serio, con el rostro tenso. Sabe que mientras las campanas doblan por su antiguo rival, en algún lugar de Santiago ya se están escribiendo las primeras listas de posibles candidatos para reemplazarlo. La competencia que empezó en salones de estudiantes ha terminado en el funeral de un presidente. El escenario siguiente será aún mayor, y el reloj todavía más cruel. Porque ahora, por primera vez, el límite de tiempo no es solo su propia edad, ni el periodo de un gobierno, ni la duración de una guerra al otro lado del océano. Ahora el plazo está fijado con precisión por la Constitución. Hay una elección presidencial en el horizonte, con una fecha clara. El país, golpeado por la crisis, la guerra y la muerte de un líder, tendrá que decidir quién toma el timón, y entre todos los nombres que circulan, uno se destaca por su energía silenciosa, por sus años acumulando favores, por su obsesión con llegar a la meta antes de que la vida lo alcance. Juan Antonio Ríos se prepara, por fin, para entrar en la carrera final hacia La Moneda, una carrera donde esta vez, si pierde, quizás no haya otra oportunidad. Imagina un detalle casi invisible en medio del ruido. Mientras el país entero discute quién será el próximo presidente, quién frenará el regreso de un caudillo autoritario, quién se atreverá a tomar partido en una guerra mundial que parece estar a miles de kilómetros. Un médico, en una consulta discreta de Santiago, mira una radiografía y frunce el ceño. No lo sabe nadie, no lo sabrá el pueblo ni los periódicos por mucho tiempo. Pero en ese trozo de película opaca está escondido el verdadero límite de la presidencia que está por nacer. Porque mientras todos hablan de plazos constitucionales, de periodos de 6 años, de calendarios electorales, el cuerpo de Juan Antonio Ríos ya ha empezado a escribir otro reloj, silencioso e implacable, que corre en dirección contraria. La muerte de Pedro Aguirre Cerda deja un vacío que no es solo político, sino emocional. El maestro de la juventud se ha ido, y con él una figura que parecía capaz de contener tensiones que ahora amenazan con estallar en las sedes partidarias, en cafés llenos de humo, en oficinas ministeriales donde aún cuelgan sus retratos. Una pregunta se repite, con prisa nerviosa: ¿quién lo reemplaza? Y como si la historia quisiera cobrar de golpe todas las deudas, el nombre que se impone es el del hombre que perdió esa carrera años atrás, Juan Antonio Ríos, pero no está solo. En la otra vereda se alza una figura que muchos chilenos recuerdan con miedo y fascinación: el general Carlos Ibáñez del Campo, el ex dictador, el caudillo de bigote duro y mirada de acero, el hombre que gobernó a golpes de decreto y que ahora vuelve envuelto en Drain, promesas de orden y mano firme. Si Ríos es el abogado de provincias que se hizo a pulso, Ibáñez es la encarnación del poder vertical, del militar que no pide acuerdos, los impone. De pronto la elección presidencial ya no es solo una disputa entre partidos, se vuelve una pelea personal, una revancha histórica, un duelo entre dos formas de entender Chile. El tiempo corre contra todos.
Hay que organizar una campaña en cuestión de meses, en medio de la Segunda Guerra Mundial, con una economía sacudida, un frente popular, desgastado y una derecha dispuesta a todo para volver al poder. Ríos sabe que no tiene la carisma escénica de Ibáñez. No llena plazas con una sola frase. No hace temblar a sus adversarios con un golpe en la mesa. Su arma es otra: la capacidad de tejer, de sumar, de armar mayorías donde solo hay fragmentos. Mientras el general recorre el país como una estrella de cine, subido a autos descapotables, saludando con brazo rígido, Juan Antonio se encierra en reuniones interminables para amarrar apoyos radicales, socialistas, liberales disidentes, sindicalistas escépticos. Esa competencia no se libra solo en discursos, sino en susurros. Hay dirigentes que van a verlo con dudas. Presidente, el general Ibáñez arrastra votos en las poblaciones, tiene simpatías en los cuarteles. ¿No sería más prudente negociar con él? Ríos los escucha en silencio, apretando los labios. Sabe que detrás de ese prudente se esconde el miedo, y detrás del miedo la posibilidad de que Chile vuelva a ser gobernado por la amenaza del sable. Para él, perder esta elección no es solo una derrota personal, es ver cómo todo lo que construyó desde Cañete, las escuelas prometidas, a las leyes debatidas, las esperanzas del sur, puede ser barrido por un hombre que no cree en la paciencia del Congreso. La campaña se vuelve áspera, casi física. Hay mitines interrumpidos a pedradas, panfletos que acusan a Ríos de ser títere de Moscú, y otros que pintan a Ibáñez como el Mussolini chileno. En algunas ciudades los muros amanecen partidos en dos. De un lado la cara serena de Juan Antonio, del otro la figura marcial del general. Las radios difunden rumores de conspiraciones, de golpes en preparación, de listas negras. Cada encuesta improvisada, cada manifestación, parece inclinar la balanza un día hacia uno, un día hacia el otro. Los nervios se mastican. Nadie puede decir con certeza quién va ganando. La noche de la elección, Santiago respira como si hubiera corrido una maratón. En las sedes radicales los teléfonos no paran de sonar. Telegramas desde el sur, desde el norte minero, desde la zona central campesina. Números que suben, bajan, se corrigen. Ríos, sentado frente a una mesa llena de papeles, sigue las cifras con lápiz en mano. A ratos cree perder, a ratos ganar. Afuera, la ciudad está en una especie de suspensión. No hay disparos, pero tampoco tranquilidad. Todos saben que si la diferencia es muy pequeña, el perdedor podría no aceptar el resultado. Cuando finalmente se confirma la victoria de Juan Antonio Ríos, el margen es estrecho, casi hiriente. No hay un arrase, no hay fiesta sin sombra. Es un triunfo, sí, pero lo suficientemente ajustado como para que el fantasma de Ibáñez siga rondando cada decisión futura. El nuevo presidente saluda desde un balcón, levanta la mano, repite palabras medidas sobre unidad y democracia, pero en su cabeza la escena es otra. Imagina al general en algún salón privado, prometiéndose en silencio que ese resultado no será la última palabra. La carrera no ha terminado, solo cambió de pista. Al asumir la presidencia, Ríos descubre algo que ningún parlamentario, por muy experimentado que sea, puede imaginar del todo. El peso de la moneda cuando se está en guerra, aunque la guerra quede del otro lado del océano. Los mapas de Europa cuelgan en las paredes de algunos ministerios. Las noticias de bombardeos, invasiones, ciudades arrasadas, llegan cada mañana. Chile oficialmente está distante, neutral, pero esa neutralidad es una cuerda floja. Estados Unidos presiona para que se rompan relaciones con el eje. Alemania y Japón, por su parte, advierten que no olvidarán a quienes se les vuelvan en contra. Cada cable diplomático es una chispa, cada decisión un posible incendio. Ríos, que soñó con un gobierno enfocado en escuelas, caminos, industrias, se ve desde el primer día calculando riesgos globales. Sus asesores le muestran números: exportaciones, importaciones, reservas, dependencia del cobre. Los embajadores desfilan por su despacho con sonrisas tensas. Afuera, los partidos se dividen. Hay quienes quieren alinearse de inmediato con los aliados, otros temen perder mercados, otros sueñan con una revolución a la sombra del conflicto mundial, y al fondo, siempre, la figura de Ibáñez, esperando cualquier error para gritar traición a la patria o sumisión al extranjero. En medio de esa tormenta geopolítica, el presidente se aferra a una idea: si no logra que la guerra se traduzca en progreso real para los chilenos comunes, su gobierno será recordado solo como una serie de discursos correctos.
Impulsa con energía a la Corfo, esa criatura nacida tras el terremoto de 1939, y la convierte en un instrumento agresivo de industrialización. Se proyectan siderúrgicas en el sur, fábricas de cemento, planes para aprovechar la energía de los ríos. Las palabras Endesa y CAP empiezan a circular en documentos técnicos, en reuniones de gabinete, en conversaciones entre ingenieros. Chile sueña con dejar de ser solo un exportador de materias primas. En las poblaciones, sin embargo, los tiempos son otros. La guerra encarece productos, la inflación muerde los sueldos, los sindicatos se impacientan, huelgas en puertos, en minas, en talleres. Ríos, el componedor de los viejos tiempos, debe ahora mediar no entre facciones de un partido, sino entre clases enteras de la sociedad. Convoca a dirigentes sindicales a la moneda, escucha a empresarios que hablan de orden y productividad, recibe informes policiales que describen agitadores, panfletos clandestinos, reuniones nocturnas. Cada acuerdo laboral que firma no solo resuelve un conflicto puntual, sino que aplaza otro, que ya se está gestando en alguna fábrica. La tensión interna llega a su cúspide cuando el tema internacional se cruza de lleno con la política doméstica. Estados Unidos intensifica la presión. O Chile rompe relaciones con las potencias del eje o se expone a sanciones, a bloqueos, a quedar aislado en el nuevo orden que se está diseñando. En el Congreso el debate es feroz. Comunistas y socialistas exigen definiciones claras contra el fascismo. Conservadores y algunos radicales moderados temen que una ruptura precipite conflictos internos y represalias económicas. Ríos, atrapado entre fuegos cruzados, comprueba que los 6 años de mandato que le concede la Constitución son, en realidad, una serie de plazos mucho más cortos. Cada crisis le da semanas, a veces días, para decidir. En 1943 da el paso decisivo. Chile rompe relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón. La noticia no es solo un titular en los diarios, también es una imagen brutal. La bandera chilena deja de ondear frente a ciertas embajadas. Los funcionarios del eje empaquetan documentos, fotografías, máquinas de escribir. Algunos discretamente destruyen archivos. En el puerto, marineros observan desde cubierta cómo algunas naves vinculadas a esos países quedan prácticamente abandonadas, inmóviles, como esqueletos de acero. El país que se miraba a sí mismo como espectador lejano entra de lleno en el tablero mundial, pero la decisión tiene un costo. Los sectores más conservadores lo acusan de haberse entregado a los intereses de Washington. Parte de la izquierda, paradójicamente, siente que lo hizo tarde, que se dio solo por presión externa. La coalición que lo llevó al poder empieza a resquebrajarse, y en medio de esas grietas la figura de Ibáñez vuelve a colarse como amenaza latente. Aunque no ocupa cargo formal, aunque no habla todos los días, su nombre circula como alternativa, como salida fuerte, si el país se desordena demasiado. Es un espectro que se sienta invisible en cada consejo de ministros, como si no bastara con la política y la guerra. El cuerpo de Juan Antonio empieza a gritar lo que la voluntad se empeña en callar, cansancio que no se pasa ni con descanso, dolores que atribuye al estrés, una tos que se vuelve insistente. Los médicos primero le hablan de agotamiento, de sobreexigencia. Él responde con ironía que el país no le da permiso para descansar, pero poco a poco los diagnósticos se vuelven más sombríos. Se ordenan exámenes, análisis, radiografías. En algún momento, en una sala fría de hospital, un doctor evita mirarlo a los ojos mientras explica términos que él ya había escuchado. En los últimos meses de Aguirre Cerda, cáncer, complicaciones, pronóstico reservado. Ahí aparece el giro más cruel de su historia. Mientras se obsesiona por llegar al final del mandato, por no dejar el terreno libre a Ibáñez ni a ninguna tentación autoritaria, descubre que la carrera no es solo contra sus adversarios políticos, sino contra su propia carne. El tiempo presidencial, ese que se mide en años, se enfrenta al tiempo de la enfermedad, que se mide en meses, semanas, quizás días. Junto a su cama, en noches de insomnio, los relojes parecen más ruidosos. Cada tic-tac no marca solo el paso de la historia nacional, sino el desgaste de un cuerpo que ya no responde como antes. Por consejo médico se decide algo impensado para un presidente chileno de la época: viajar al extranjero a tratarse. Estados Unidos ofrece clínicas, especialistas, tecnología más avanzada. La noticia se maneja con cautela. Oficialmente es un viaje de salud combinado con gestiones diplomáticas. Oficiosamente, sus colaboradores más cercanos saben que es un intento desesperado por ganar tiempo
por arañar algunos meses de energía que le permitan terminar lo que empezó. Antes de partir, nombra ministros, deja instrucciones, establece mecanismos para que un vicepresidente subrogante, Alfredo Duhalde, mantenga el rumbo, pero todos entienden que un presidente ausente deja un vacío que la política se apura en llenar. En su ausencia, las intrigas se multiplican. Se hablan de nombres para una eventual sucesión, de candidaturas anticipadas, de pactos que se arman en secreto. Gabriel González Videla, otro radical en ascenso, se mueve con sigilo, sumando apoyos, conversando con quienes ya dan por hecho que Ríos no llegará al final de su periodo. Ibáñez, desde la sombra, deja que otros hagan el trabajo, confiado en que su simple presencia en el horizonte sigue pesando. La presidencia, que debería ser el centro del sistema, se convierte por un momento en un lugar vacío, un escritorio ocupado por memorandos y sellos, pero sin la energía del hombre que lo asumió. Cuando Juan Antonio regresa a Chile, lo hace más delgado, más pálido, pero con la misma mirada obstinada. Sabe que las curas han aliviado síntomas, pero no han cambiado el veredicto final. Aún así, vuelve decidido a exprimir cada día que le quede. Retoma la agenda con una ferocidad tranquila. Empuja proyectos de infraestructura. Apura la creación de empresas estatales clave. Insiste en programas de vivienda y educación. Sus colaboradores cuentan que lo veían firmar decretos casi hasta el límite de sus fuerzas, a veces recostado, a veces interrumpido, por accesos de tos que teñían de rojo el pañuelo que llevaba siempre en el bolsillo. En el plano internacional, la guerra se inclina de manera definitiva. En 1945, las potencias del eje están a la defensiva, derrotadas en varios frentes. Chile da el paso simbólico de declarar la guerra a Japón y Alemania, más como señal de alineamiento con el nuevo orden que como gesto militar efectivo. Para algunos es una formalidad, para otros un acto de dignidad tardía. Para Ríos es también una forma de dejar al país bien situado en la mesa de negociaciones que vendrá después, cuando se repartan créditos, mercados, apoyos. No quiere que, cuando él ya no esté, Chile sea visto como un país indeciso, tibio, sin palabra. Su salud, sin embargo, ya no le permite sostener la ficción de un gobierno normal. Las audiencias se acortan, los desplazamientos se reducen, las apariciones públicas se vuelven raras. A veces las decisiones se toman en una habitación más que en un salón de la Moneda. Ministros que antes lo veían caminar de un lado a otro del despacho, nervioso, ahora lo visitan junto a la cama, con carpetas llenas de documentos que él revisa con una concentración obstinada. Los médicos recomiendan descanso absoluto. Él siente que eso equivale a entregar las llaves del país antes de tiempo. Afuera de los muros del palacio, el ruido de la sucesión aumenta. Los partidos miran el calendario y ven algo que él conoce desde el principio. El mandato tiene fecha de caducidad y esa fecha se está acercando con o sin su enfermedad. Las figuras se ordenan en la pista de salida. González Videla prepara su salto. Ibáñez siempre espera una oportunidad. En los cafés ya no se discute si Ríos se recuperará, sino qué fuerzas heredarán lo que quede de su obra. La industrialización en marcha, a los compromisos internacionales, las promesas a los trabajadores. Hay noches en que, desde alguna ventana de la Moneda, se escucha el eco de una banda militar ensayando en la plaza, o los cantos lejanos de una manifestación. Juan Antonio, recostado, pide que le abran un poco la cortina. No puede unir personalmente a esa gente. Ya no puede hablarles desde un balcón como aquel 4 de septiembre en que lo vitoreaban, pero sabe que cada una de esas voces, cada paso en la plaza, está atravesado por la misma pregunta que lo persiguió toda la vida. ¿Quién tomará el relevo y hacia dónde llevará el país? Mientras los segundos caen como granos de arena en un reloj que ya no controla, el hombre que llegó de Cañete hasta la presidencia entiende por fin que su rival más constante nunca fue solo Ibáñez, ni Aguirre Cerda, ni sus críticos internos. Fue siempre el tiempo, y ese tiempo, inexorable, lo empuja hacia una última decisión. ¿Cuándo y cómo soltar el poder antes de que la enfermedad lo arranque de él por completo? El momento en que un presidente entiende que el poder va a sobrevivirlo es más brutal que cualquier derrota electoral. De pronto descubre que las llaves de la Moneda pesan menos que el silencio de un corazón cansado. Juan Antonio Ríos escucha a los médicos como si le estuvieran leyendo una sentencia que no admite apelación. Si sigue forzando el Wenner Setete a paz, cuerpo, si insiste en despachar, en recibir ministros, en firmar decretos, no es que vaya a morir algún día,
puede desplomarse en 1917. Cualquier reunión, en cualquier discurso, ante la mirada atónita de un país entero, la escena que los doctores quieren evitar es casi cinematográfica. El presidente que se aferra al atril, la voz que se corta, el murmullo de la multitud, los ayudantes corriendo mientras las cámaras de los diarios se disparan una y otra vez, pero él teme otra imagen todavía más, la de un vacío de poder que abra la puerta a su viejo rival, a un caudillo con botas muy lustrosas y un programa muy simple, entre morir de pie o dejar un campo abierto para que Carlos Ibáñez del Campo regrese como salvador autoritario. La elección, de pronto, ya no es solo personal. Es una batalla final contra el tiempo y contra ese fantasma de uniforme que lo persigue desde hace años. La decisión se cocina en una habitación más que en un salón de gabinete. Alrededor de la cama del presidente se juntan médicos, ministros, dirigentes radicales con el rostro demacrado por las noches sin dormir. Algunos hablan casi en susurros, como si la enfermedad pudiera ofenderse si se menciona demasiado alto. Presidente, el país lo necesita vivo, aunque sea lejos del escritorio, dice uno. Si se retira del todo, se desata la pelea por la sucesión en cosa de días, y usted sabe quién está esperando, responde otro con la palabra Ibáñez flotando sin pronunciarse. La propuesta más tentadora, la más peligrosa, aparece disfrazada de lealtad. Mantener la ficción de que él sigue gobernando, permitir que otros firmen, que otros decidan en su nombre, que la rúbrica Juan Antonio Ríos siga apareciendo mientras él apenas puede sostener el lápiz. Él escucha y aprieta la mandíbula. Esa maniobra, que a muchos les parece ingeniosa, a él le huele a fraude. Pasó toda la vida peleando por la primacía de la ley sobre los caprichos personales. No va a convertirse ahora en un sello vacío, con esfuerzos que le arrancan gotas de sudor frío. Dicta un mensaje al Congreso pidiendo autorización para ausentarse del cargo por motivos de salud, abriendo de hecho la puerta a que un vicepresidente lo subrogue. La pluma tiembla sobre el papel. Cada firma le cuesta más que cualquier discurso que haya pronunciado ante miles de personas. Cuando esa carta llega al Parlamento, no es solo un documento administrativo, es la prueba escrita de que el cuerpo del presidente ha derrotado la voluntad del hombre que lo habita. En los pasillos del Congreso los rumores corren más rápido que los sugieres. Unos calculan cómo aprovechar el vacío, otros ensayan discursos solemnes sobre gratitud a los servicios prestados. Nadie dice en voz alta lo que muchos piensan, que la silla presidencial se ha vuelto una especie de asiento eyectable en cámara lenta. Desde su habitación, con la radio encendida a bajo volumen, Ríos escucha fragmentos del debate, reconoce voces de viejos adversarios, de aliados circunstanciales, descubre lo que significa ser protagonista de una historia que otros están escribiendo por él. Cuando finalmente se acepta que Alfredo Duhalde asuma la vicepresidencia ejecutiva, la escena que se temía se vuelve inevitable. Juan Antonio tiene que salir de la moneda. No es una caída estridente, no hay tanques ni gritos, pero la violencia simbólica del momento es devastadora. La madrugada en que abandona el palacio, evitando ceremonias públicas que podrían convertirse en espectáculo fúnebre, los pasillos están casi vacíos. Un par de funcionarios veteranos con los ojos vidriosos lo acompañan hasta el auto. En las paredes cuelgan los mismos cuadros de próceres que antes miraba de frente. Ahora parecen observarlo con una mezcla de compasión y curiosidad. Así termina entonces, piensa mientras la puerta se cierra y el vehículo arranca, dejando atrás la fachada iluminada. No suenan fanfarrias, nadie lanza vítores. Solo las baldosas húmedas de la Plaza de la Constitución reflejan la luz de unos faroles tristes, como si la ciudad quisiera registrar, en silencio, el momento exacto en que un hombre empieza a ser expresidente sin dejar de ser formalmente presidente. En la casa donde pasará sus últimos meses, el tiempo adquiere otra textura. No hay timbre de teléfono cada 5 minutos, ni ministros esperando en la antesala. En su lugar se oyen los pasos suaves de enfermeras, el crujido de las páginas de los diarios que le lleva algún colaborador fiel, el murmullo de la ciudad que late más lejos. Desde la ventana, Santiago parece seguir con su ritmo implacable. Tranvías que pasan, obreros que van al trabajo, vendedores que gritan en las esquinas. Él observa y se siente, por primera vez desde que entró a la política, como un espectador sin butaca reservada. En las primeras semanas intenta leer todos los informes que le traen, seguir los detalles de la agenda, opinar sobre nombramientos, pero el cuerpo lo traiciona.
Hay mañanas en que apenas puede sostener el periódico sin que las letras se emborronen, tardes en que el dolor lo obliga a cerrar, los ojos cuando alguien le enumera cifras de producción de acero o proyecciones de la Corfo. Cada día la distancia entre su voluntad y su capacidad física se agranda un poco más. Sin embargo, la política no le concede tregua ni en convalecencia. Uno a uno van llegando visitantes que no quieren o no pueden romper del todo el vínculo con el hombre que, pese a todo, sigue simbolizando el poder legítimo. Gabriel González Videla se sienta junto a su cama con una mezcla de respeto y cálculo. Hablan de la coalición, del partido, de las elecciones que se acercan como un tren que nadie puede frenar. Ríos lo mira con atención, midiendo en cada frase si ese joven abogado que se perfila como candidato entenderá la lección que a él le costó una vida aprender, que el verdadero peligro no está solo en la derecha organizada ni en la izquierda impaciente, sino en la tentación permanente de sacrificar la República en nombre de soluciones rápidas. Tenga cuidado con los hombres providenciales, le dice en algún momento con la voz gastada. No hace falta pronunciar el nombre de Ibáñez. El espectro del general está sentado ahí mismo, invisible, entre ellos. La sombra del viejo rival no deja de proyectarse sobre su cama. Llega el rumor de que el propio Carlos Ibáñez ha hecho llegar un mensaje de pronta recuperación. Una nota cortés que, más que consuelo, suena a saludo en un duelo suspendido. Ríos escucha, agradece por mera cortesía y se queda pensando en la ironía. El hombre al que derrotó en las urnas será, probablemente, el beneficiario de cualquier desorden que provoque su ausencia definitiva. Sabe que Ibáñez recorre el país con la paciencia del cazador que espera a que la presa se debilite por sí sola. Sabe que una parte del pueblo, cansada de crisis, de intrigas, de enfermedades presidenciales, mira con cierta nostalgia la promesa de orden férreo, de mando vertical. Desde la cama, sin uniforme, sin más arma que su palabra cansada, Ríos reafirma para sí mismo la misma convicción que lo trajo hasta aquí. Chile no se arregla con látigos, sino con instituciones que funcionen aunque sus ocupantes sean mortales, enfermos, imperfectos. Mientras la altura de las discusiones políticas crece afuera, en su habitación el combate se libra en un terreno mucho más íntimo. Hay noches en que despierta empapado en sudor, con la sensación de haber escuchado el sonido de una multitud llamándolo presidente desde la calle, solo para descubrir que es el eco de una memoria demasiado reciente. Otras veces el enemigo es la tos, una tos áspera que arranca manchas rojas en el pañuelo blanco que siempre tuvo a mano desde los días de abogado de provincias. Los médicos hablan de hemorragias, de órganos que ya no responden, de tratamientos paliativos. En una mesa de noche se acumulan frascos, agujas, pequeños instrumentos que huelen a hospital más que a hogar. De vez en cuando el dolor cede un poco, Juan Antonio toma una carpeta de documentos, la revisa con lentitud y decide qué se guarda y qué se destruye. Algunos borradores de discursos, notas con opiniones duras sobre personas que siguen vivas, cartas comprometedoras, terminan en una pequeña combustión controlada en un brasero. Es su manera de negociar con el olvido, lo que la historia quiera reprocharle, que sea por sus actos públicos, no por los papeles mal guardados. Fuera de esa habitación, el país se pregunta qué hacer con un presidente vivo pero ausente. Los periódicos publican partes médicos que suenan más a boletín de guerra que a informe de salud. Ligero empeoramiento, estado estacionario. Se mantiene la esperanza. En las oficinas públicas aún cuelga su retrato oficial, pero los funcionarios empiezan a aprender de memoria el rostro de quienes podrían reemplazarlo. En los cafés de Santiago se habla con naturalidad de la próxima elección, como si el mandato ya hubiera terminado. En Cañete, en cambio, la noticia llega con otra temperatura. Viejos amigos, antiguos vecinos, recuerdan al muchacho flaco que se iba en tren a estudiar leyes, al abogado que regresaba con traje, gastado a defender campesinos. Para ellos, más allá de las intrigas de la capital, la idea de que don Juan Antonio está postrado en una cama tiene algo de injusticia personal, como si el pueblo hubiese sido inadvertidamente despojado de uno de los suyos justo cuando más lo necesitaba. Conforme avanzan los meses de 1946, la palabra que nadie quiere pronunciar se vuelve imposible de esquivar: agonía. Los médicos públicamente insisten en la prudencia, pero en privado, con la familia, ya hablan de poco tiempo, de prepararse. A su alrededor, la casa se llena de visitas contenidas, de silencios densos. Un día llega una delegación pequeña desde el sur,
Traen una bandera chilena firmada por mineros, carpinteros, pequeños comerciantes de provincia. No todos pueden verlo. Algunos se quedan en el patio mirando las ventanas cerradas como si fueran vitrinas de un museo donde se expone al hombre que alguna vez rompió el equilibrio de fuerzas para que ellos pudieran tener un salario mejor, una escuela más cerca, una ruta por donde sacar sus productos. Quienes sí entran lo encuentran más delgado, con los pómulos marcados, pero con la misma forma de inclinar la cabeza cuando escucha, como si estuviera tomando declaración a un testigo en un juicio del que depende el futuro del país. Les aprieta la mano con fuerza sorprendente para su estado y les dice que no suelten lo conquistado, que no se conformen con que todo vuelva a manos de unos pocos. La batalla contra el tiempo se reduce, en las últimas semanas, a una especie de negociación silenciosa. Cada amanecer que logra ver es una prórroga. Cada noche una audiencia más con un destino que ya firmó la sentencia. La fiebre le roba claridad a ratos. Se mezclan recuerdos de la infancia en Cañete, de campañas electorales bajo la lluvia, de discusiones en el Congreso donde alzó la voz por primera vez, con escenas recientes en las que su firma convirtió ideas en empresas estatales, puentes, líneas férreas. De pronto, en medio de un delirio, le parece ver a Ibáñez, de pie en la puerta de la habitación, con el mismo uniforme de siempre, ofreciéndole terminar el trabajo. Se despierta agitado, respirando con dificultad, y apenas alcanza a murmurar que no, que nadie termina nada por él. Después, cuando la mente se despeja, sonríe con cierta ironía. Hasta sus pesadillas están atravesadas por la política. El 27 de junio de 1946, Santiago amanece con un frío que cala los huesos, un tipo de frío que el cuerpo enfermo siente como una agresión personal. En la habitación del expresidente el aire está cargado del olor metálico de los medicamentos, del silencio tenso de quienes saben que las horas están contadas. Afuera, la ciudad todavía no lo sabe, pero está a minutos de despertar con otra noticia de muerte presidencial, como si el país estuviera condenado a perder a sus mandatarios antes de tiempo. Poco antes del mediodía, mientras un médico le toma el pulso y otro mira el reloj, el corazón de Juan Antonio Ríos se detiene. El tic-tac que lo acompañó en debates, campañas, consejos de gabinete, ahora solo se escucha en el aparato que cuelga de la pared, y en el reloj de bolsillo que lleva años marcando sus jornadas, hay un segundo de incredulidad, como si el cuerpo entero de la casa contuviera la respiración. Luego un susurro. Ha fallecido el señor presidente de la República. El país que hace apenas unos años lo eligió con una diferencia estrecha, debe ahora aceptar que ya no hay diferencia que saldar. El duelo ha terminado de la única forma en que el tiempo sabe resolver los empates. La noticia corre por la ciudad con la velocidad de un rumor que todos están dispuestos a creer. Las radios interrumpen su programación. Las orquestas dejan de tocar para dar paso a una voz que, conteniendo la emoción, anuncia la muerte del mandatario. En la Moneda, que él abandonó en silencio, se cuelgan crespones negros en los balcones. Los funcionarios, acostumbrados a la rutina, se detienen un momento frente a su retrato. Algunos hacen una breve señal de respeto, otros simplemente bajan la mirada. En el Congreso se convoca a una sesión extraordinaria, y los discursos de homenaje brotan con facilidad. Incluso sus viejos adversarios encuentran palabras amables, recordando al demócrata sincero, al hombre austero, al estadista en tiempos difíciles. Afuera, en las calles, el homenaje toma otra forma. Filas de personas que comienzan a formarse para despedir el féretro, mujeres que dejan flores en la reja del palacio, trabajadores que se quitan la gorra cuando el cortejo pasa cerca de sus talleres. Nadie puede medir, en ese momento, cuánta gratitud y cuánta frustración se mezclan en esos gestos. El funeral es una coreografía de Estado, pero también un desahogo popular. El ataúd, cubierto con la bandera chilena, recorre la alameda seguido por una marea de sombreros y pañuelos. Desde los balcones caen pétalos de flores, papeles recortados, miradas de curiosidad de niños que no entienden del todo por qué sus padres están tan serios. Algunas mujeres lloran en silencio. Algunos hombres que tal vez votaron por Ibáñez en su momento murmuran que, pese a todo, Ríos era un caballero. En un momento del trayecto, una banda de mineros del norte, llegado expresamente para la ceremonia, toca una marcha fúnebre que suena más a promesa que a despedida. El sonido de los tambores se mezcla con los pasos, con el ruido de los motores, con el murmullo de una ciudad que despide a un presidente,
por segunda vez en pocos años. En Cañete, a cientos de kilómetros de distancia, una pequeña plaza improvisa su propio homenaje. Una bandera a media asta, una fotografía, en sepia colocada sobre una mesa, un grupo de niños escuchando a un viejo que jura haberlo visto pronunciar su primer discurso cuando ni siquiera soñaba con la presidencia. ¿Y el rival? Carlos Ibáñez del Campo observa los acontecimientos con la fría cortesía de quien entiende que la historia siempre guarda segundas oportunidades. Declara públicamente su pesar, envía frases de reconocimiento al hombre de Estado que se ha ido, pero en su círculo cercano ya se habla de la nueva correlación de fuerzas, de las elecciones que se aproximan, de los sectores que anhelan un liderazgo fuerte. Lo irónico es que, quiera o no, el general tendrá que moverse en un país transformado por las decisiones del hombre al que combatió. La Corfo, las empresas estatales, los proyectos de energía y siderurgia que Ríos impulsó, son ahora parte del paisaje político y económico chileno. Ya no se puede hablar de un Chile puramente agroexportador sin mencionar la palabra industrialización, ese concepto que parecía abstracto y que ahora se concreta en planos, maquinarias, presupuestos. Incluso si algún día Ibáñez regresa a la moneda, no gobernará el mismo país que dejó, gobernará en buena medida sobre estructuras que su rival sembró con paciencia jurídica y presupuestaria. Con el tiempo, la figura de Juan Antonio Ríos comienza a desplazarse desde la crónica hacia el manual escolar, desde el titular de prensa hacia el nombre de una avenida o de un liceo. Sus decisiones en política exterior, su ruptura con el eje, su alineamiento final con los aliados, se vuelven objeto de debates académicos, más que de pasiones callejeras. Algunos historiadores lo elogian por haber sabido manejar la presión internacional sin sacrificar la soberanía. Otros le reprochan no haber ido más lejos en reformas sociales, haber apostado demasiado a la gradualidad. En la izquierda hay quienes lo ven como un eslabón moderado en una cadena que debería haber llevado a cambios más radicales. En la derecha, algunos lo recuerdan como el presidente que amplió el rol del Estado más allá de lo tolerable. Pero mientras esas discusiones se multiplican en libros y seminarios, la verdadera medida de su legado se juega en otros escenarios. En una fábrica que abre sus puertas gracias a un crédito de la Corfo, en una represa que ilumina por primera vez un pueblo, en un camino estatal que conecta a un campesino con el mercado. Décadas después, cuando Chile atraviese terremotos políticos más violentos que los sismos geológicos que marcaron su historia, golpes de Estado, dictaduras, transiciones complejas, el nombre de Ríos aparecerá y desaparecerá como un eco discreto. No generará multitudes nostálgicas como otros líderes. No será banderín de lucha de grandes movimientos, pero muchas de las herramientas que esos movimientos usarán, empresas públicas, infraestructura estratégica, una idea de Estado capaz de planificar el desarrollo, habrán sido afinadas en su gobierno. Es una especie de victoria póstuma. El hombre que se definió por su alergia a los caudillos termina influyendo en procesos que, para bien o para mal, estarán protagonizados por figuras mucho más estridentes que él. Sus advertencias contra los hombres providenciales resonarán con una ironía amarga en las décadas siguientes, cuando Chile aprenda, a un costo altísimo, lo que significa poner demasiado poder en manos de una sola voluntad. En Cañete, sin embargo, la memoria no tiene la forma de un análisis politológico, sino de una anécdota contada al atardecer. Cada cierto 27 de junio, en una escuela que lleva su nombre, alguien pronuncia unas palabras solemnes ante niños que escuchan con la curiosidad de quien intenta imaginar un mundo sin electricidad en cada rincón, sin carreteras asfaltadas, sin radios en todas las casas. Se habla del niño que caminaba descalzo por calles de tierra, del joven que se fue a estudiar leyes sin más capital que su terquedad, del político que se atrevió a enfrentar en las urnas a un exdictador con fama de invencible. Un anciano levanta la mano y agrega un detalle que no está en ningún libro. Yo lo vi llegar una vez, ya siendo senador, y lo primero que hizo fue preguntar por la escuela. No por el cuartel, no por la comisaría, por la escuela. Esa frase, perdida en un acto escolar, resume quizá mejor que cualquier tesis la brújula íntima que guió a Juan Antonio. Si uno se detiene a mirar con atención el duelo entre Ríos e Ibáñez, que marcó la política chilena de los años 40, tiene un desenlace inesperado. No se resolvió solo en las urnas ni en los pasillos del Congreso, sino en la huella que cada uno dejó en la forma de entender el poder,
El general representaba el atajo, la tentación de poner al país en fila detrás de una voz de mando. El abogado de Cañete apostó, con todas sus dudas y titubeos, a la idea de que las instituciones podían ser más fuertes que los hombres que las ocupaban. A corto plazo, el carisma militar sedujo a muchos. A largo plazo, las estructuras estatales que él ayudó a consolidar permitieron que Chile, incluso en sus peores crisis, tuviera algo a lo que aferrarse. Ninguno de los dos salió completamente victorioso ni completamente derrotado. Pero si hoy, al cruzar un puente, al encender una luz, al entrar a una escuela pública, alguien en Chile lo hace sin pensar en quién sostuvo el bolígrafo que firmó el decreto que lo hizo posible, entonces la apuesta de Ríos por un Estado que trasciende a las personas estuvo un poco más cerca de ganar. Y así, si la cámara imaginaria que lo ha seguido desde Cañete hasta la Moneda se aleja ahora, puede recorrer en un solo movimiento las geografías de su vida y de su legado. Una calle polvorienta en el sur donde un niño aprende a leer bajo una lámpara débil. Un hemiciclo ruidoso en Santiago donde un joven diputado levanta la voz por primera vez. Un palacio de gobierno asediado por noticias de guerra y por sombras de generales. Una habitación oscura donde un presidente enfermo peina cartas y decretos, negociando día a día con el tiempo que se agota. Una fábrica que ruge décadas después. Una represa que brilla en otro invierno. Una sala de clases, donde su nombre aparece en una placa de bronce algo oxidada. El rival que lo persiguió, las enfermedades que lo cercaron, las crisis que no lo dejaron gobernar en paz, todos fueron formas distintas del mismo adversario. El reloj. Ese reloj le negó los años que la Constitución le prometía, pero no le arrebató la posibilidad de dejar marcas profundas en un país que, aunque a veces lo olvida, sigue caminando, sin saberlo, sobre las huellas de aquel abogado tenaz que un día se atrevió a desafiar a un caudillo y sobre todo a desafiar al tiempo